Cuando estaba buscando material para preparar el mensaje que quería compartir con ustedes hoy día, en esta tarde, me encontré con un comentario bíblico que hablaba de una práctica, de una costumbre árabe. No alcancé a chequear si realmente será verdad o no, así que tendremos que confiar en este hermano que la mencionaba, pero era una práctica árabe, decía él, cuando eh, estaban con otra persona, de tocarse la frente, la boca y el pecho, dando a entender cierto mensaje. Lo que se buscaba dar a entender era, a la otra persona le decía: yo pienso elevadamente de ti, hablo bien de ti y mi corazón late por ti. Ese era el mensaje que se daba a través de esta señal de tocarse la frente, la boca y el pecho, el corazón. Y creo que eso es lo que vamos, o esa es la actitud de la que vamos a hablar, o que vamos a ver hoy día. Y por eso que la menciono antes de que comencemos leyendo. Vamos a leer en Romanos el capítulo 12 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 14. Vamos ya avanzando en el capítulo 12 de Romanos y ahora vamos a leer a partir del versículo 14 en adelante. Dice el versículo 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hasta aquí la lectura por esta tarde. La verdad es que cuando leemos este pasaje con llamados a ser unánimes, por ejemplo, o a gozarnos con los que se gozan, o a llorar con los que lloran, a practicar lo bueno, por lo general tendemos a entenderlo automáticamente como exhortaciones que se nos dan en cuanto a nuestras relaciones con otros creyentes, con nuestros cercanos, con nuestros hermanos en la fe. Más aún cuando ya anteriormente ha venido hablando de cómo vivimos dentro del cuerpo de Cristo, entonces uno automáticamente infiere que esto debe tener que ver con mi relación con otros hermanos, con las relaciones dentro del cuerpo de Cristo. Pero fíjense ustedes que estos llamados que les acabo de mencionar están entretejidos, están entremezclados entre medio de tres pasajes, tres versículos o tres párrafos que nos hablan de casi exactamente lo mismo. Fíjense el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Luego el versículo 17. No pagar mal por mal. Y luego el párrafo entre los versículos 19 y 21, que no leímos ahora, pero que habla de no vengarnos de nuestros enemigos. ¿Se fijan? Los tres pasajes que les acabo de mencionar no hablan de nuestra relación con gente que sea de nuestra iglesia local, sino más bien de gente que nos persigue, de gente que nos hace mal, de gente que es nuestro enemigo. De eso está hablando el pasaje. Por lo tanto, lo que tenemos acá es que lo que les acabo de mencionar ahora sale del ambiente de la iglesia local en la que estábamos la última reunión que estuvimos juntos. Ahora vamos a salir de ese ambiente de relaciones de amor que se cultivan dentro de la iglesia local y nos vamos a trasladar a lo que es la vida del creyente afuera. La vida del creyente relacionándose con personas que no forman parte de la familia, de la fe, con los no creyentes. Y fíjense ustedes, no solamente con nuestros amigos o cercanos que no son creyentes, sino todos los que no son creyentes y que están a nuestro alrededor, incluso aquellos que nos persiguen, incluso aquellos que nos maldicen, incluso aquellos que nos dan mal, como dice el versículo 17. Esa es entonces la atmósfera, ese es el ambiente en el cual deben desarrollarse
estas actitudes de las que nos habla Pablo en estos versículos. Un hermano decía que la gran dificultad de este pasaje no tenía tanto que ver con entender lo que se nos quería decir, no es muy difícil de entender el pasaje, sino más bien con poner en práctica lo que se nos intenta decir acá. Este es un pasaje que va más arriba en el grado de dificultad, podríamos decir, o de la intensidad que se nos exige amar, incluso que el párrafo anterior que vimos la última reunión. Es difícil, pero ¿saben? Vivir esto es vital. Vivir lo que se nos acaba de escribir es vital, es esencial, es fundamental en nuestra vida cristiana. Porque saben, chiquillos, esto que acabamos de leer forma parte del testimonio tuyo y mío que va a ser más creíble o menos creíble si no lo practicamos, el evangelio que compartimos también con estas otras personas cuando les hablemos de Cristo. Esto es lo que tenemos acá, es lo que va a hacer que la gente que nos rodee esté más preparada para recibir el mensaje del evangelio cuando nosotros les hablemos de Cristo. Así que veamos de qué se trata. Veamos de qué se trata esto. Vamos al versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Bendecid a los que os persiguen. Y Pablo comienza, es curioso, comienza con una especie de juego de palabras acá. Yo les comentaba la última vez que al final del versículo 13, cuando se nos habla de practicar la hospitalidad, literalmente ahí la idea es persiguiendo la hospitalidad. Esa es la idea. El vocablo griego es diokos, que tiene que ver con perseguir la hospitalidad. Fíjense ahora en el versículo 14 como parte. Dice, bendecid a los que os persiguen. El mismo vocablo, diokos. Entonces, Pablo está haciendo un juego de palabras. Pablo dice, ustedes persiguen a la gente para hacerles el bien, para abrirles las puertas, para que ellos se sientan amados. Acá vamos a ver a personas que las persiguen a ustedes para cerrarles las puertas, no para abrirles las puertas, para hacerles mal, no para hacerles bien. Y esta es la actitud que ustedes tienen que tener con esas personas. ¿Cuál es la actitud? Bendecid a los que os persiguen. ¿Cuál es la actitud? Pablo dice, sean de bendición. Cuando hay gente que los persigue para cerrarles las puertas, para hacerles mal incluso, sean de bendición. Eso es lo que Pablo nos está pidiendo en este pasaje. La actitud frente a un mundo que puede ser muy hostil es una actitud, dice Pablo, que tiene que ser de bendición. Y luego agrega y sigue diciendo, bendecid y no maldigáis. Y es curioso que agregue esta frase. Ya nos dijo que teníamos que bendecir, pero ahora agrega y dice, bendecid y específicamente no maldigáis. Probablemente la idea acá es que como creyentes, chiquillos, no se trata solamente de que tenemos que abstenernos de hacer el mal a la gente que nos rodea. A veces eso pensamos que es la vida cristiana. Vemos la vida cristiana desde una perspectiva muy de abstinencia, muy negativa. La vida cristiana es no hacer muchas cosas, es no hacerle mal a nadie. Pablo dice, es más que eso, es más que simplemente no maldecir, es moverse activamente y ser de bendición. Bendecid y no maldigáis. Es más que apartarse, es buscar activamente el bien, la prosperidad de las personas que te rodean, sobre todo su prosperidad eterna. De eso se trata esta actitud. Que salgan cosas buenas, que salga bien todo para las personas que están a nuestro alrededor. Ser de bendición. Ahora, para ser de bendición, hay tres actitudes que deben ser la marca registrada, hermanos y hermanas, de nuestro testimonio. Estamos hablando acá del testimonio. Recuerden ese testimonio que hará que el evangelio sea más creíble para los que nos rodean. Y hay tres actitudes que deben ser la marca registrada, que Pablo nos entrega acá, si nuestro testimonio va a ser un buen testimonio, si vamos a ser realmente de bendición para otros. En primer lugar, tenemos que tener una actitud de empatía. En segundo lugar, una actitud de humildad. Y en tercer lugar, una actitud de armonía. Esa es la actitud, de eso se trata, la actitud que da el testimonio, que permite a un creyente ser de bendición en
su vida para con las personas que no son creyentes. Una actitud de empatía, esa la tenemos en el versículo 15, una actitud de humildad, eso es lo que tenemos en el versículo 16, y una actitud de armonía, en los versículos 17 y 18. Y entonces lo que yo quiero hacer ahora es compartir con ustedes precisamente qué es lo que Pablo nos desarrolla con respecto a estas tres actitudes. Una actitud de empatía, de humildad y de armonía. De eso se trata nuestro testimonio cristiano. Vamos entonces en primer lugar al versículo 15. Una actitud de empatía. ¿Qué dice el versículo 15? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y esto, ¿saben? Está también conectado al versículo 14. El versículo 14 nos dice que no maldigamos, que no seamos entes de maldición. ¿Y qué significa ser de maldición? Bueno, ser de maldición es precisamente eh, alegrarnos cuando lloran los otros y entristecernos cuando les va bien a los otros. Ahí estamos siendo entes de maldición. No buscar maldición para el otro, por lo tanto, es no alegrarse cuando los otros lloran, ni amargarse cuando los otros triunfan. Una actitud de empatía es gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Esta actitud es parte entonces de lo que somos cuando actuamos para bendición de los demás. Ahora, ¿qué significa específicamente esto? ¿Qué significa esto de gozarse con los que se gozan y de llorar con los que lloran? La verdad es que va mucho más allá de lo que a veces nosotros comúnmente pensamos. A veces nosotros pensamos en este pasaje, lo leemos y decimos, gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran, y lo que se viene a nuestra cabeza es, perfecto, esto tendrá que ver quizás con ir al funeral de la gente cuando se le muere algún ser querido, llorar con los que lloran, o asistir a la fiesta de graduación de una persona que quizás no nos cae muy bien, cuando se reciben de cierta carrera, ¿no es cierto?, gozarnos con los que se gozan, y lo dejamos ahí. Entonces, si cumplimos con estas actitudes, entonces pensamos que hemos cumplido con el mandamiento, pero esto tiene más que ver que eso, es más que simplemente no reírnos en un funeral o asistir a la fiesta de graduación que alguien que no nos caiga muy bien, tiene que ver con empatía, tiene que ver con identificarnos con el otro, a un nivel más profundo que lo superficial, tiene que ver con escarbar en la vida de otro y enterrarnos ahí nosotros en su realidad, en la vida que está experimentando la otra persona. Vamos a ver entonces qué significa esto. Vamos a lo primero que creo yo que importa acá. Llorar con los que lloran. Llorar con los que lloran. Eh, Hay pocos lazos, si ustedes lo piensan, que se forjan tan vehementemente, tan fuertemente, que los lazos forjados en situaciones difíciles. Cuando pasan cosas difíciles y estás al lado de otro, y queda una conexión entre esas dos personas que es profunda, que va más allá de simplemente lo pasamos bien y nada más. Hay una empatía en este acto de tú preferir estar con el otro, llorar con el otro, y no simplemente mantenerte a cierta distancia y ver y contemplar su dolor sin inmiscuirte, sin involucrarte. De eso se trata esto, en no mantener la distancia. Es abrirte, ser vulnerable al sufrimiento del otro y que quizás te afecte a ti para poder estar con él. No es simplemente estar con los que lloran, es llorar con los que lloran. Es que hay una conexión entre su sufrimiento y tu experiencia y tu sufrimiento. ¿Saben? Esto es un tremendo testimonio. Es un tremendo testimonio. En el mundo, de hecho, está esta idea, en nuestra cultura está esta idea. Todos son tus amigos cuando te va bien, ¿no es cierto? Todos son tus amigos cuando tienes plata. Todos van al asado cuando tú pones la carne. Pero qué distinto es cuando las cosas salen mal. Entonces los amigos empiezan a disminuir rápidamente. Qué tremendo testimonio da un creyente que vive esto con las personas que están a su alrededor, que es capaz de estar ahí no solamente cuando las cosas salen bien, sino también cuando las cosas salen mal. Es algo que toma tiempo, que toma desgaste, más que simplemente estar ahí cuando las cosas están bien, y por lo tanto es un tremendo testimonio que damos como creyentes cuando vivimos de esta manera. Hermano, hermana, piensa en lo siguiente.
qué tremendo testimonio das a esa persona que a lo mejor le has hablado de Cristo, que a lo mejor le has hablado un poco más duro, denunciando los pecados que ella o que él comete. Qué tremendo testimonio para él o para ella es que tú, que le has denunciado sus pecados, puedas ser también un hombro en el cual esa persona pueda llorar. Es muy distinto, ¿no es cierto? Es muy distinto cuando tú vives una vida donde no solamente denuncias proféticamente las malas acciones de otra persona y le muestras el evangelio, a cuando hacen lo mismo, pero esa persona sabe además que puede contar contigo cuando tiene problemas, que puede llorar a tu lado cuando está con llanto en su corazón. ¿Se fijan? Empatía, llorar con los que lloran. Qué tremendo testimonio. Pero aquí Pablo no solamente nos dice eso, también nos habla de gozarnos con los que se gozan. Y esto está al principio, no está después. Yo cambié el orden acá. Y la razón, creo yo, por la que está primero, pero yo la cambié para después, es porque creo que esto es más difícil incluso que lo anterior. Gozarse, contrariamente a lo que uno piensa, gozarse con los que se gozan, a veces es más difícil incluso que llorar con los que lloran. ¿Por qué? Porque requiere una mayor muerte a nuestro ego, a nuestro yo. Piénsenlo por un momento. Difícil que haya una persona que sea tan dura, tan pesada, que no se conmueva cuando otro está sufriendo. Es difícil que eso se dé. Se puede dar, pero es difícil que se dé. Por otro lado, cuando tú lloras con otra persona que está sufriendo, como que en cierta medida estás como en un nivel superior al otro, ¿no es cierto? Tú estás bien, el otro está mal. Entonces tú vas y eres condescendiente con el otro y lloras con los que lloran. Pero cuando el otro está bien, cuando el otro tiene éxito, sobre todo en cosas en las que tú no has tenido éxito, qué difícil es gozarse con esa otra persona. El ego aflora, la envidia aflora. Y entonces ya no lo ves como un inferior, lo empiezas a ver como alguien superior. Y es tan difícil gozarte con alguien que está teniendo éxito en lo que tú no estás teniendo éxito. Qué tremendo testimonio entonces, hermanos, cuando somos capaces de tener esta actitud, de vivir una vida que genuinamente es capaz de gozarse por el bienestar y por el éxito de otra persona. Demuestra que tu orgullo, de alguna extraña manera, está siendo mortificado. Y el otro dice, algo tiene esta persona que es distinto a como yo vivo la vida. Él es capaz de alegrarse cuando yo triunfo, aun cuando él no ha triunfado. Algo tiene. Y entonces se produce un tremendo testimonio. Y finalmente piensen en esto, chiquillos. Todo esto es en un contexto que no tiene que ver con nuestros hermanos en Cristo probablemente. Tiene que ver con incluso aquellos que nos persiguen. ¿Se fijan lo difícil? Ya es difícil quizás con alguien que no somos muy cercanos, pero que no tenemos nada malo con ellos. Pero gozarse con alguien que nos persigue y que triunfa, cambia la cosa, ¿no es cierto? Ser capaz de llorar con alguien que está sufriendo, pero es alguien que nos ha hecho mal antes, muy difícil, muy difícil. Eso es lo que nos está pidiendo Pablo. Está en un contexto de persecución, de enemistad, incluso con esas personas. Pablo dice, cuando tú tienes esta actitud, qué testimonio estás dando, hermano, hermana, qué testimonio estás dando. Un tremendo testimonio. Eso es lo primero entonces que se nos pide, una actitud de empatía. Un hermano daba la siguiente frase que es como para el bronce, ¿eh? Esta es la frase. Un gozo compartido aumenta el gozo al doble y una pena compartida disminuye la pena a la mitad. Y qué cierto es eso. Cuando nos gozamos con los que se gozan, el gozo se duplica. Cuando lloramos con los que lloran, parece que la pena se comparte y entonces baja un poquitito también la pena. Somos de bendición, hermano, para el mundo que nos rodea cuando tenemos esta actitud de empatía. Eso es lo primero que quería mostrar. Vamos ahora al versículo 16. Hay una actitud de empatía entonces en el versículo 15. Somos de bendición para el mundo que nos rodea a través de esta actitud de empatía. Pero ahora tenemos una actitud de humildad. Versículo 16. Y esto, saben, también está conectado con lo anterior. Piensen ustedes que esta actitud de empatía de la que hablamos recién
requiere de mucha humildad. Y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Qué dice el versículo 16? Unánimes entre vosotros. Literalmente, ¿saben? Acá la idea es, piensen lo mismo los unos a los otros, o los unos de los otros. Y por lo general esta idea, lo que nos queda a nosotros en la cabeza es, tenemos que tener un mismo pensamiento, un mismo modo de pensar, y lo pensamos normalmente dentro de la iglesia local. Como iglesia estamos en un mismo sentir, tenemos un mismo sentimiento de amor y de doctrina, etcétera, etcétera. Pero probablemente por el contexto, puede ser, pero probablemente no tenga que ver con eso. Probablemente aquí la idea no es que piensen lo mismo entre tú y yo, sino que pensemos lo mismo los unos de los otros. La idea aquí es tener el mismo pensamiento de cada uno de tus hermanos y respectivamente de su condición social, de su condición económica, de su condición de estatus. No piensen más de algunos por cierto estatus que tengan, ni piensen menos de otros por otro estatus distinto que tengan. Porque creo que esa es la idea acá, porque tiene mucho que ver con lo que viene a continuación, coincide mucho con lo que viene a continuación. ¿Qué dice a continuación el versículo 16? No altivos, sino asociándoos con los humildes. Me encanta cómo traduce la NTV esta frase. Fíjense cómo la traduce. Dice, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Esa es la idea. No sean tan orgullosos como para no ser capaces de disfrutar, de no disfrutar de la compañía de la gente común. Aquí Pablo nos está exhortando contra la tendencia de relacionarnos exclusivamente o de perseguir relaciones exclusivamente con aquellas personas que me van a aumentar mi reputación personal. Algo muy común, algo que es muy común en la cultura en la que estamos. Se trata de lo siguiente. Nuestra sociedad, nuestra cultura, tiene esta tendencia a buscar mejorar la imagen que uno tiene delante del resto, juntándonos con personas que hagan vernos mejor. ¿Cierto? Esa es la manera en la que vivimos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es un dicho. Y entonces, por lo tanto, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Para esto hay un ideal. Nosotros perseguimos cierto ideal. Hay un ideal que es la imagen que nosotros queremos proyectar. Una imagen que nos dé mayor estatus, una imagen que nos dé mayor clase. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Tú vas a ir y te vas a juntar con esas personas que te van a hacer ver de mayor estatus y de mayor clase. Entonces, si tú quieres ser un zorrón, te vas a juntar con puros zorrones, porque así te vas a ver también un zorrón. O si quieres verte más cuico, te vas a juntar con puros cuicos, porque de esa manera te vas a ver tú también más cuico. O si eres de otro lado y quieres ser el más choro de la población, entonces te vas a juntar con los más choros porque tú también eres el choro. ¿Se fijan? Hay un ideal y ese ideal lo perseguimos juntándonos con gente que nos ayuda a vernos de esa manera. Pero por otro lado, vamos a evitar juntarnos con otras personas que no nos hacen ver así. Entonces, si tú eres o quieres ser un zorrón, no te vas a juntar con gente que no se ve como zorrón, o no se ve como cuico, o no es chora. ¿Se fijan? Tenemos esa actitud de buscar mostrar una imagen a través de la gente con la que nos juntamos. Bueno, en nuestra vida cristiana, hermanos, chiquillos, el ideal es el que cambia. Es hasta donde quiero llegar. Cuando tú eres cristiano, tu ideal no es ser el más cuico de tu clase. Tu ideal no es ser el más zorrón de la U. Tu ideal no es ser el mejor académico dentro de tu ámbito laboral. Ese no es tu ideal. Tu ideal es ser como Cristo. Tu ideal es ser más como el Señor. Y hay una cosa que el Señor nos dijo que imitáramos de Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, como ese es tu ideal, lo que vas a buscar hacer es cultivar eso con las relaciones que tengas a tu alrededor. Y entonces no vas a tener miedo de juntarte con personas que parecen ser poca cosa, que parecen ser don nadies. No vas a tener problemas con ellos, porque justamente son esas las personas que van a buscar
o provocar mayor humildad en ti, te vas a ver más como el Señor, porque vas a estar junto a gente que no busca grandes cosas, que no son altivos. La versión moderna traduce muy bien esta idea de no altivos. Dice, no pienses en cosas altas. Esta idea de buscar siempre lo más alto y juntarme con los más altos y estar con la gente de mayor reputación, es tan anticristiana. Y aquí entonces se nos muestra esa actitud en todo su esplendor y se acusa esa actitud y se nos dice, tú como creyente no vas a ser así. Y termina Pablo diciendo en el versículo 16, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No exageres tu propia importancia, porque te ves tonto. La verdad es que una persona sabia ante sus propios ojos rara vez lo es ante los ojos de los demás. Rara vez lo es ante los ojos de los demás. No exageres tu propia importancia. No solamente das un mal testimonio, sino que se ve mal, se ve mal. No exageres tu propia importancia. En resumen, entonces, en el creyente hay una actitud diferente que va a brillar como testimonio. Creo yo que esto parte, chiquillos, en la iglesia local. No sé si les pasa de repente a ustedes, pero en la iglesia o en las asambleas de repente se produce esto de ciertos grupitos aristocráticos dentro de la iglesia, los hijos de ancianos, o los hijos de misioneros, o los hijos de los espirituales, o los hijos de los que son hijos de creyentes. Y entonces está ese grupo como de élite. Y se da esta idea de juntarte con ellos porque así me voy a ver mejor. Esa actitud no corresponde. Esa actitud es tan anticristiana, es tan anti buscar la humildad que caracteriza a Cristo, es tan anti Romanos 12:16. Si de verdad quieres ser como el Señor, si de verdad quieres ser manso y humilde de corazón, entonces vas a buscar en tu iglesia llevarte bien con todos. No buscar a la gente que se vea más importante dentro del local. No, no vas a tener problemas con juntarte con alguien que a lo mejor no se vea de tanta reputación o de tanto estatus. Lo vas a amar igual, porque tú buscas cultivar una actitud de humildad. Y hermano, hermana, eso se va a expresar, va a rebalsar el vaso y se va a empezar a expresar también en tus relaciones fuera de la iglesia local, en el mundo que te rodea, con la gente que está a tu alrededor. Y la gente que está a tu alrededor va a ver en ti algo distinto. Él no es como nosotros, que buscamos gente para que nos beneficie personalmente a nuestra imagen. Él busca algo distinto. Él no tiene problema de juntarse con gente que a lo mejor nadie consideraría. Entonces tu testimonio empieza a ser distinto. Y tu forma de vivir empieza a dar una base, un fundamento firme para el Evangelio. Un Evangelio que requiere que nos humillemos, como escuchábamos recién, bajo la poderosa mano de Dios. Para creer en Cristo, en primer lugar, hay que humillarse. Y para vivir la vida cristiana, es una vida de continuo arrepentimiento y, por lo tanto, humildad y humillación. Qué buen testimonio damos cuando mostramos eso en nuestras vidas. Una actitud de humildad. Somos de bendición para el mundo que nos rodea cuando tenemos esta actitud de humildad. Eso es el versículo 16. Vamos finalmente a la tercera actitud. Una actitud de empatía, dijimos, una actitud de humildad en segundo lugar, y ahora una actitud de armonía. Vamos a los versículos 17 y 18. ¿Por qué digo armonía? Armonía, la verdad es que lo extraigo de este concepto de paz del que se habla en el versículo 18. Estad en paz. No simplemente de que no haya guerra o ausencia de conflictos. Pablo piensa con una mente judía y lo más probable es que está pensando en la paz hebrea, en el shalom, en esta vida de plenitud, de armonía, donde todo funciona como debiera funcionar, donde las relaciones funcionan como debieran funcionar, donde todo está en su lugar correcto, funcionando como debiera funcionar, de la manera correcta. Un creyente tiene una actitud que promueve esto. Eso es lo que nos dicen estos últimos dos versículos. Y nuevamente esto está conectado con lo anterior. Cuando tú cultivas una actitud de empatía, cuando tú cultivas una actitud de humildad, esas dos actitudes, hermano, hermana,
van a llevar a que tú también cultives una vida donde se promueva la armonía, que es lo que se nos habla en este pasaje. Y se especifican estos dos versículos de la siguiente manera. El versículo 17 parte dándonos probablemente la misma idea, pero desde el punto de vista negativo primero y desde el punto de vista positivo después. Lo negativo es no pagar mal por mal. Ahí está la parte negativa de la moneda, por así decirlo. Y la otra cara de la moneda, la parte positiva de la moneda es procurar lo bueno, ¿no es cierto? Dice, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Es como decir lo que dijo el Señor, ¿no es cierto? La famosa regla de oro. Y finalmente, el versículo 18 desarrolla un poco más esta idea del 17, dándonos ciertos datos adicionales. Por lo tanto, lo que podríamos decir acá es que Pablo en los versículos 17 y 18 nos está dando una versión desarrollada de la famosa regla de oro que el Señor nos da en su famoso también Sermón del Monte. Podríamos decir eso, no pagar mal por mal, no hacer con los demás, dice el mundo, lo que no quiere que hagan contigo, o como dijo el Señor, hacer con los demás como nos gustaría que hicieran también con nosotros. Pero ¿saben? Hay ciertos detallitos acá en los versículos 17 y 18 que enriquecen esta idea general de la regla de oro y que son extraordinarios porque nos ayudan también a ver cómo nosotros cultivamos esta actitud de armonía. Quiero mencionarle tres detallitos solamente en estos dos versículos. Lo primero está en esta palabra que está al principio del versículo, perdón, a la mitad del versículo 17, esta idea de procurar. Dice, procurar lo bueno. El vocablo ahí griego es pronos, que tiene que ver con un pensamiento que se tiene, pero con un pensamiento anticipado con respecto a algo. No es simplemente que tú buscas hacer algo reaccionando en el momento, sino que lo haces con una actitud previa que meditó deliberadamente qué es lo que ibas a hacer. Fíjense en lo siguiente, cuando tú pagas mal por mal, eso es lo que dice el versículo 17, cuando tú pagas mal por mal, simplemente estás reaccionando. Acción, reacción. Recibes golpe, devuelves golpe. No lo estás pensando mucho, simplemente reaccionas y devuelves lo que te llegó. Pablo dice, lo contrario es que no reacciones simplemente, sino que pienses bien, pienses anticipadamente cómo actuar cuando hay ciertas situaciones de una manera tal que se promueva la armonía y no el desorden y el caos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. Debemos ser anticipados, debemos tener un plan de procurar el bien y de mantener la armonía. De eso se trata esta actitud entonces. Es más que simplemente reaccionar ante lo que nos pasa. Hay cierta actitud nuestra que dice, yo quiero ser como el Señor, quiero dar un buen testimonio, quiero amar a mis semejantes, y entonces van a haber cosas que van a pasar a mi alrededor, que probablemente me van a hacer reaccionar de cierta manera, y entonces yo deliberadamente antes busco tener cierta actitud ante estas cosas, de manera que no promueva el desorden y el caos, ni la confusión ni el conflicto, sino la armonía. Eso es lo primero que quería mostrarles. Lo segundo es lo que viene inmediatamente después. Dice, procurar lo bueno, fíjense lo que agrega Pablo, delante de todos los hombres, a los ojos de todos los hombres. En otras palabras, Pablo nos está diciendo acá, hermanos, no basta simplemente con hacer lo bueno, sino que tiene que verse como bueno. No basta solamente buscar la armonía, sino que tiene que exhibirse como algo armónico. Después de todo es un testimonio. Los hombres glorifican a Dios cuando ven nuestras buenas obras. No se trata de una exhibición egocéntrica que busca que todos nos consideren y nos alaben por ser los mejores cristianos del universo. No se trata de eso. Se trata de que cuando tú haces el bien, eso se vea como bueno. Es parte del testimonio. Por supuesto, el Evangelio tiene estándares que son fijos, que muchas veces el mundo no va a considerar como algo bello, como algo bueno.
Pero ¿saben ustedes? Siempre hay elementos en la vida moldeada por el Evangelio que la misma cultura nuestra reconoce. Eso es hermoso. Vivir así vale la pena. Vivir así es hermoso. Y hermano, lo que Pablo nos está diciendo aquí es cultiva esas áreas del Evangelio. Que la misma cultura que está a tu alrededor se dé cuenta, yo no estoy viviendo de esa manera, y esta persona sí lo está haciendo. Esto es un buen vivir, que yo no lo estoy haciendo. ¿Qué testimonio es? Y entonces hay un fundamento también con el cual podemos compartir el Evangelio. Nosotros por lo general tendemos a ser bastante legalistas cuando se trata de nuestro testimonio. No sé si se han fijado. Quizás no seamos legalistas en el sentido total de la palabra, en cuanto a cómo nos comportamos en la asamblea, pero cuando se trata de nuestro testimonio, tendemos a ser bastante legalistas. Tendemos a ver el testimonio en términos eminentemente negativos. ¿Cuál es tu testimonio, hermano? Que tú no haces fornicación, que tú no vas a fiesta, que tú no bailas apretado, que tú no te embriagas. Ese es tu testimonio. No, 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 no. Bastante negativo si lo piensas de esa manera. Pablo acá dice, está bien, eso está bien, pero anda más allá. Pásate de lo negativo a lo hermoso, a lo bello, a lo positivo. Y el Evangelio tiene tantas cosas que son positivas, activamente positivas, invasivamente positivas. Hay una generosidad de Cristo que invade y que contagia. Hay un amor de Cristo que invade y que contagia. Hay una misericordia de Cristo que invade y que contagia. Hay una compasión, una generosidad, un perdón que se ve muy, muy lindo cuando un creyente lo está viviendo. Y qué tremendo testimonio. Y cuán faltos somos, me incluyo yo también, al momento de vivir fanáticamente parecidos a Cristo en esas áreas y no solamente en las negativas. Pablo acá nos está diciendo, tu testimonio va a promover la armonía cuando no solamente tu testimonio se componga de la parte negativa, sino que le agregues esto positivo. Buscar la armonía, buscar el orden, buscar el perdón, la generosidad, la misericordia, la ayuda. Qué distinto es un creyente que vive de manera genuina. Y finalmente lo tercero, fíjense lo que dice el versículo 18. El versículo 18 nos dice que estemos en paz con todos los hombres. ¿No es cierto? Estemos en paz con todos los hombres. Procuremos la armonía con todos los hombres, pero agrega dos frases que están ahí por una razón. Dice, si es posible. Y luego dice, en cuanto dependa de vosotros. El creyente va a buscar la armonía. El creyente va a buscar la paz. Va a buscar que no haya conflictos. Pero va a haber un límite. Nosotros no somos responsables. El Señor no nos responsabiliza de todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Hay personas que aún a pesar de que el creyente vive de una manera que no da razones para ser odiado ni perseguido, igual reaccionan con odio y con persecución. Vamos a tener enemigos. No vamos a hacer el pastelito de azúcar para todo el mundo. Hay gente que nos va a encontrar bastante amargos y nos va a aborrecer y nos va a perseguir. Pablo acá está diciendo, está bien, eso puede pasar, pero que no seas tú el responsable de que eso pase. No seas tú el responsable de que haya caos, desorden y conflicto a tu alrededor. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz. Va a haber circunstancias donde no va a ser posible, circunstancias quizás doctrinales, cosas que de repente van a hacer que vas a tener que ponerte firme. Y a lo mejor va a generarse conflicto, va a generarse división incluso. Pero no es posible transar en esas cosas. Pero hay otras que sí. Y a veces somos tan intransigentes en cosas que son minucias, secundarias. Y somos tan blandos en cosas que son esenciales y en las cuales debiéramos pelear hasta el fin. Pero si es posible, en cuanto dependa de nosotros, dice Pablo, busca la armonía, busca la ausencia de esta actitud conflictiva delante del resto. En resumen, lo que Pablo nos está pidiendo acá es, no seas ese tipo de persona que anda buscando ocasión para pelear. No sé si se han fijado de repente que hay un grupo de hermanos que funciona de esta manera, los famosos cazadores de apóstatas.
y ahí andan por Facebook y por las redes sociales cazando herejes y apóstatas. Y entonces si tú no cumples con las reglas estrictas de los 25 puntos del calvinismo, te equivocaste en el número 24, eres un hereje, y se ponen a pelear contigo y te mandan un tremendo testamento por las redes sociales, y entonces generan conflicto y van a tu asamblea y empiezan a debatir cualquier cosa que tú digas. Es una persona que anda buscando pelea, es una persona que no tiene una actitud de armonía, es una persona que tiene un carácter absolutamente anticristiano, es una persona que está dando muy mal testimonio con los de afuera. Acuérdate, hermano, es una actitud con los de afuera. Es gente que no ha escuchado o que ha escuchado el Evangelio, pero necesita ver el Evangelio transformando tu vida. Y a lo mejor eso va a provocar un efecto y el Espíritu Santo va a lograr ablandar ese corazón que conoce el mensaje a la luz de tu vida. No lo vas a lograr siendo un pesado, antipático, conflictivo, que salta y chispea a la primera ocasión de conflicto que pueda haber, que está esperando la oportunidad por pelear con alguien. No vas a lograr un muy buen testimonio de esa manera. Muy distinto es un hermano que busca la paz, busca la armonía, en humildad, y que es empático, que llora con los que lloran, que se goza con aquellos que están gozándose. En conclusión, hermanos, el Evangelio es un mensaje, eso tenemos que dejarlo claro. Hace un tiempo atrás, un cantante que yo escucho mucho, que es Michael Smith, publicó un álbum que se llama Live Life. Y en este álbum, la frase clave de Michael Smith era una frase de mucho tiempo atrás que dice: predica el Evangelio en todo momento, y si es necesario, usa palabras. Y uno se dice, pero el Evangelio es palabras, es imposible predicar el Evangelio sin palabras, porque el Evangelio es un mensaje. Y es cierto, el Evangelio es un mensaje, pero en cierta medida lo que decía esta frase de Michael Smith tiene cierto grado de razón. Siempre vas a necesitar palabras para predicar el Evangelio, pero qué distinto es un Evangelio predicado también con una vida atrás que lo respalda. Y saben, una vida atrás que lo respalda es una vida que tiene un buen testimonio. Y un buen testimonio, nos dice Pablo acá, consiste en una actitud de empatía, de humildad y de armonía. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza de una mente transformada, de un corazón que ha sido puesto en el altar como un sacrificio vivo y que está tan saturado y movido y tocado por el Evangelio, que es capaz de vivir de esta manera. De eso se trata Romanos 12 después de todo. Nunca lo olvidemos. Romanos 12 es la vida de un creyente que ha sido profundamente tocado por el Evangelio de los capítulos 1 al 11. Solamente así vamos a poder vivir de esta otra manera. Si tu vida no ha sido moldeada por el Evangelio de los primeros 11 capítulos de Romanos, hermano, jamás vas a poder vivir con esta actitud. El Evangelio es lo que nos transforma y nos permite entregar ese Evangelio también a otros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu Hijo precioso, gracias por el ejemplo que Él nos da. Gracias porque no solamente hemos creído en Él, sino que también estamos en Él y somos transformados para ser semejantes a Él. Y un día tu palabra nos dice que seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Hasta ese día queremos que otros también puedan estar en este mismo camino, ser como Él cada vez más. Y para eso tu palabra tiene que transformarles y darles vida. Y qué privilegio es nuestro de poder ser también luz a través de vidas transformadas. Te rogamos que nos permitas vivir vidas transformadas a la luz de tu palabra. Quedamos en tus manos agradecidos en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.